microorganismos de los tres metabolitos que acabamos de hablar son los glúcidos, ¿no? Los glúcidos, por cada gramo de glúcido alrededor se va a formar como 0.6 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Luego las proteínas, que lo hacen en una cantidad de 0.41 mililitros por gramo de proteína que se consume, y por cada gramo de lípido es mucho menor, es 0.04 centímetros cúbicos. O sea que los lípidos, las grasas, tienen menor contenido de agua que los otros elementos, que los otros metabolitos, que los glúcidos y que las proteínas. Entonces, esto también lo podemos expresar en calorías. De acuerdo a las calorías que se consuman, vamos a tener una cierta cantidad de agua. Entonces, ya sabemos entonces cuáles son las fuentes de origen y cuáles son las vías de ingreso del agua. En condiciones normales, la vía de ingreso es la vía oral. Normalmente todos los líquidos van a ingresar por vía oral, pero en condiciones patológicas van a ser la vía endovenosa. Sobre todo en los cuadros de deshidratación, como muchos habrán hecho ya en el seminario de trastorno del agua, trastorno del metabolismo del agua, los diferentes tipos de deshidratación, muchas veces el paciente no puede ingerir por vía oral. Si es una deshidratación leve, podría hacerlo, pero si es una deshidratación moderada o severa, tiene que ir necesariamente por vía para integrar por vía endovenosa. En cuanto a los requerimientos diarios del agua, alrededor de 35 a 45 mililitros por kilogramo de peso corporal, inclusive en algunas literaturas van a encontrar hasta 50, que también es válido. De 35 a 50 mililitros por kilogramo de peso corporal. Pongamos que una persona tiene 70 kilogramos y le damos 50 mililitros por kilogramo de agua, alrededor de 5 por 7, 35, 3 litros y medio de agua más o menos al día, es lo que requiere una persona de 70 kilos. Sumando ¿qué? Sumando toda esta cantidad del agua de las bebidas, el agua preformada y el agua de oxidación aproximadamente. Pero en promedio el ingreso es de 2.500 centímetros cúbicos para mantener una homeostasis en el organismo. Ahora, los requerimientos de agua también van en relación con la edad. Es diferente manejar o tener un neonato, mientras más pequeño es el ser humano, su cantidad de agua es mucho mayor en el organismo. Los niños cuando nacen son alrededor entre 60 hasta 70% de agua en su organismo y el resto es elemento sólido. Entonces, mientras de menor edad sea, mucho menor sea el paciente, los requerimientos de agua o la cantidad de agua que va a necesitar también son mayores. Por ejemplo, el neonato necesita, en el primer mes de vida, necesita por kilogramo de peso 150 mililitros por kilogramo de agua corporal. Después del mes de vida, el lactante hasta el año de edad va a requerir de 100 mililitros por kilogramo de peso corporal. Posteriormente ya esto va disminuyendo de 3 a 7 años, 8 años, es de 75 mililitros por kilogramo de peso corporal, y ya en la adultez aproximadamente 50 mililitros por kilogramo de peso corporal. Entonces, mientras más pequeño es el ser humano, mientras menor edad sea, también los requerimientos de agua van a ser mayores. ¿Por qué? Porque su superficie corporal o su constitución corporal también va a ser mucho mayor en cuanto a agua. ¿Está claro? Entonces los requerimientos varían de acuerdo con la edad, como les acabo de mencionar. En cuanto a la absorción del agua se lleva en el estómago, y la mayor parte se va a absorber a nivel del intestino delgado, a nivel del ilio, por un transporte de tipo pasivo. Por un transporte de tipo pasivo que va siguiendo al metabolismo del sodio, que lo hace por una absorción por transporte activo bajo un mecanismo de la bomba de sodio y potasio, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la distribución del agua se hace en todos los compartimentos corporales. Todos los compartimentos corporales van a tener líquido, agua. Habíamos hablado al inicio que el agua es el solvente universal de todos los fluidos corporales, ¿no? Se va a distribuir en el fluido intracelular, va a ser el 55%, en el fluido extracelular el 45%, y lo va a hacer de la siguiente manera. A nivel del plasma, a nivel del fluido plasmático, del espacio plasmático, va a tener 7.5%. A nivel del espacio linfático intersticial, 20%.
a nivel del tejido de soporte o de sostén, como es hueso, los dientes, va a tener un 15% y a nivel transcelular 2.5%. El espacio transcelular se refiere a aquellos espacios que normalmente son espacios virtuales, pero que en determinados momentos se pueden hacer reales. Por ejemplo, normalmente en el cerebro nosotros tenemos los ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Este líquido puede incrementarse en determinadas condiciones y crear un espacio más grande. A eso se llama un espacio transcelular. Otro espacio transcelular, por ejemplo, cuando se producen las obstrucciones intestinales. En las obstrucciones intestinales, los intestinos están adheridos, hay líquido dentro, hay moco dentro de los intestinos, pero no es un espacio abierto. Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, se forma una cavidad, el intestino se dilata y puede haber agua, hay líquido, hay moco, hay otro tipo de secreciones, y se forma un tercer espacio, a eso se llama, espacio transcelular. Igual en los casos de las pleuras también tienen líquido, ¿no? Tiene una secreción serosa entre ambas pleuras y que pueden frotarse y que mueven muy fácilmente con la respiración. Pero en determinados casos, como por ejemplo los casos de derrames pleurales, deja de ser un espacio virtual para convertirse en un espacio real, un espacio que va a estar ocupado, ya sea por líquido, o sea por sangre, o sea por el líquido fértil, lo que sea. Pero se crea un espacio, un tercer espacio, un espacio real, y por lo tanto vamos a llamarlo este espacio transcelular, o sea, aquel espacio que normalmente es virtual, pero que en condiciones patológicas puede convertirse en espacio real. En cuanto a la excreción del agua, el 50% del agua se hace a través de los riñones mediante la orina, el 45% se realiza mediante la respiración insensible y un 5% a nivel del trato gastrointestinal a través de las heces. Con la orina, normalmente nosotros eliminamos un promedio de 1.400-1.500 centímetros cúbicos de agua normalmente, ¿no? Y que esto va influenciado por la osmolaridad o por la concentración que pueda tener la orina. La concentración que maneja el riñón son concentraciones muy amplias. El riñón puede manejar concentraciones muy estrechas, ¿no? Bastante concentradas, como por ejemplo 1.400 miliosmoles, una orina bastante concentrada, o puede eliminar orinas muy diluidas como 50 miliosmoles. Entonces, el poder de dilución que tiene el riñón es muy amplio, va de 50 miliosmoles a 1.400 miliosmoles. Entonces, en base a eso también nosotros vamos a tener en cuenta la eliminación de orina por los riñones. Mientras más concentrada sea la orina, la cantidad de agua que se elimina es menor. Si tenemos una orina de 1.400 miliosmoles, eso va a estar en relación con la densidad urinaria, entonces la orina va a estar mucho más concentrada. Pero si tenemos 50 miliosmoles, vamos a tener la orina mucho más diluida, como en el caso, por ejemplo, de la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el síndrome de Schwarz-Barker. Entonces, en ese caso, hay deficiencia o hay, digamos, una secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué es lo que pasa? La orina sale, hay un exceso de hormona antidiurética. La hormona antidiurética hay que ahorrar agua, entonces concentra la orina, y al concentrar la orina va a eliminar una orina muy concentrada. En cambio, cuando se produce menor cantidad de hormona antidiurética, la orina se va a orinar grandes volúmenes y por lo tanto la orina va a salir más diluida. Y podemos tener orinas, ¿no?, como medida extrema de 50 miliosmoles. Entonces esto es importante y eso va a estar en relación con el volumen urinario. Luego tenemos las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles que están alrededor de 900 centímetros cúbicos, pero en forma facultativa, en forma obligatoria, se deben eliminar 500 mililitros de orina de 24 horas. ¿A qué se refiere las pérdidas sensibles? Aquella agua que se elimina a través del sudor y a través de los pulmones, a través de la respiración. Entonces, la suma de ambos, de la pérdida de agua a través de los pulmones y de la piel, debe ser de 900 mililitros. Pero obligatoriamente, en forma facultativa, debe ser de 500 mililitros en 24 horas. Y luego, por las heces, se eliminan alrededor de 200 mililitros. 200 mililitros en 24 horas, lo que hace un total de 2.500. Si ustedes se remontan al inicio, tenemos un ingreso de 2.500 y luego tenemos una excreción de 2.500.
Se mantiene entonces una homeostasis en relación con los ingresos en relación con la pérdida. Entonces, para que haya un equilibrio hidrodinámico del organismo. ¿Está claro?